trata sobre la carga eléctrica y la ley de Coulomb. En esta, digamos, vamos a desarrollar los contenidos siguientes. El 1.1 es sobre la carga eléctrica. El 1.2, la cuantización de la carga eléctrica. Y en el 1.3 tenemos conservación de la carga eléctrica. Y por último, el contenido 1.4 sobre conductores y aislantes. Y además vamos a hablar sobre los métodos de carga electrostática que se reconocen. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es la carga eléctrica, contenido 1. Para empezar, vamos a decir que la palabra eléctrica, eléctrico, electricidad, se deriva de la palabra griega electrón. Con esta palabra, electrón, se conocía a lo que actualmente es el ámbar. El ámbar es una sustancia resinosa, fosilizada, ¿no?, en el tiempo, cristalizada, y los griegos habían observado algo que vamos a tratar de reproducir acá, con algo similar a lo que era el ámbar. El ámbar es una sustancia, digamos, orgánica, resinosa. Entonces ellos habían observado que cuando frotaban un cuerpo de ámbar con una piel de animal, ahora diríamos, mire, lo que vamos a hacer con una franela, el comportamiento del ámbar era similar a lo que podemos hacer ahora con un peine, con un material como esta varilla de plástico, ¿verdad? Entonces, ellos habían observado que al frotarse, el ámbar era capaz de atraer partículas pequeñas. Aquí, por ejemplo, observemos esta varilla, yo la aproximo acá. En esta superficie tenemos unos papelitos cortados previamente y no se observa en lo absoluto nada. Pero si nosotros ahora frotamos acá, podemos observar, ¿no?, acá como que los papelitos no se percatan de la presencia de esta varilla. Si venimos nosotros y la frotamos, ahora lo hacemos con esta franela, lo hacemos vigorosamente, y la acercamos, podemos observar que estos papelitos son atraídos, ¿verdad?, hacia la varilla, ¿verdad? Vamos a repetir. Aquí podemos observar que para quitar ese efecto, pues yo estoy tocando la varilla. Vamos a explicar más adelante cómo y por qué ocurre eso. Y de nuevo vemos pues que los papelitos ignoran la presencia de esta varilla de plástico. Frotamos ahora con la franela. Y ahora observemos que los papelitos pues, son atraídos, ¿verdad? También esto se puede hacer con otro material, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta es una hoja de papel, ¿no?, toalla. También con esto se puede, al frotar, entonces puede observarse que también se produce ese efecto. Entonces, eso es lo que los griegos habían observado al hacerlo con el ámbar.
El ámbar, pues, el nombre que ellos le daban era electrón. Entonces de ahí se deriva la palabra electricidad, eléctrico, etcétera, ¿no? No tenía nada que ver esto con los electrones, que se le llama así pues, a la parte, digamos, de las partículas subatómicas, los electrones, las partículas más ligeras, ¿no? Que están fuera del núcleo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a explicar un poquito más acerca de lo que es la carga eléctrica. Para empezar, vamos a hacer aquí una figura en la cual vamos a representar lo que es el ámbar. Vamos a suponer que esta es la bahía de ámbar. O como le llamarían los griegos, electrón. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que tenemos una piel acá. O sea, una piel de animal, y con esto vamos a frotar, ¿verdad? Al frotar, entonces ocurre lo siguiente. Se dice entonces que el ámbar adquiere una carga eléctrica. Y acá también la piel o el paño con que lo hacemos también se carga, es el ámbar. Entonces, don Benjamin Franklin también observó este fenómeno y él asumía de que el ámbar, en este caso también algunas sustancias, los plásticos que se comportan en forma similar, se cargaban negativamente. De ahí viene el símbolo. Ponemos el signo menos acá. Lo cual se asociaba con que el ámbar supuestamente perdía lo que don Benjamin Franklin le llamó fluido eléctrico. Perdía algo. Entonces quedaba con una carga menos. Mientras que la piel con que se frotaba adquiría una carga más Q. Pero bien, lo que observaban los griegos es que, así como lo hicimos nosotros hace un momento con esa varilla de plástico que al acercarla a los papelitos es atraída, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que acá tenemos una esferita ligera, suspendida de un hilo, y le vamos a aproximar entonces, acá vamos a acercar la barra que tiene carga negativa. Ahora, ¿qué es lo que se observa al hacer eso con una esferita ligera? Es que la esferita se acerca, ¿no? Se corre, ¿verdad? Es atraída por la barra. Hay un desplazamiento, hay una atracción. Pero luego, ¿qué pasa? Que cuando hay un contacto acá entre la barra y la esferita, entonces la esferita parece adquirir algo, o de tal manera de que posteriormente, en lugar de ser atraída por la barra, la esferita se aleja. Por más que acerquemos la barra, ¿verdad? Entonces la esferita como que le tuviera, digamos, algo, hay algo que la aleja, ya no la atrae. Ahora, como entró en contacto, se supone entonces que esta esferita adquiere también una carga, carga de la misma que tenía la barra de ámbar, ¿verdad? Y entonces la esferita es, por decirlo así, hay un rechazo, ya no hay una atracción. Quiero decirles también que este fenómeno se presenta en otros materiales. Y hay otro, digamos, material clásico,
se utiliza y es el vidrio, la barra de vidrio. Pero quisiera antes también explicar algo. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos dos varillas de ámbar y las cargamos, las frotamos como estamos haciendo acá, y suspendemos una de ellas, ¿verdad? La suspendemos de tal manera pues, que quede esta varilla horizontalmente. Ya la hemos frotado previamente, tiene carga negativa. Si nosotros hacemos eso con otra segunda barra de ámbar, estamos trabajando con ámbar, y la aproximamos acá, la acercamos. También este es ámbar. Entonces resulta de que acá entre las varillas se da una repulsión. Aquí pues esta barra gira de tal manera que se aleja, ¿verdad? Entonces hay una fuerza acá entre esta varilla, generándose por ahí un movimiento rotacional. Entonces, ¿qué significa eso? Ya vamos viendo algo que es importante, que como que cuerpos que tienen cargas de igual signo, pues se rechaza, se repele. Entonces, decía, hay estos cuerpos que presentan, digamos, un comportamiento eléctrico similar. Y vamos a hacer acá, digamos, aprovechando esta figurita, que se trata, digamos, de una varilla de vidrio. Como que sea vidrio el que tenemos acá. Y ahora esto lo vamos a frotar con una cera. Aquí vamos a ver que ya se va, digamos, vamos a dar la explicación. Porque decimos, bueno, mira, aquí está, debe tener una carga de ahí está el signo de Benjamin Franklin, el signo positivo, que el vidrio se cargaba positivamente, mientras que la cera, naturalmente, pues, se decía que tenía una carga negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el vidrio es capaz de, digamos, de ganar lo que llamamos. Ahora podemos decir, vale, si acercamos de nuevo, ahora esta varilla de vidrio a la esferita, aquí se va a dar lo mismo, como se hizo con la varilla de ámbar. Esta esferita es atraída, ¿no? Pero luego, la esfera es rechazada, o sea, como que la esferita esta, pues después de ser atraída, luego viene y se aleja. Se aleja de tal manera pues que aquí decíamos entonces que la varilla le transmitió algo a la esferita, de tal manera pues que esta queda también con la misma carga. Ahora, hay algo que experimentalmente pues, se puede demostrar, ¿no? Y es que si no tengo una varilla de ámbar cargada electrostáticamente y una de vidrio, lo vamos a hacer acá. Vamos a suponer que tenemos acá la varilla, esta es la de ámbar, ¿no? A la cual pues le atribuiríamos una carga negativa aquí en el extremo. Pero ahora le vamos a acercar una varilla de vidrio. Este es vidrio. A la cual pues se le adjudica una carga positiva. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, ahora
lo contrario, en lugar de existir una repulsión entre las varillas, aquí se da una atracción. O sea, esta varilla es atraída, la del lámpara y el vidrio se atraen, ¿no? Entonces, probablemente, pues, si digamos que en libertad la varilla de acá para que gire, hay una atracción, se atrae. En conclusión, entonces, podemos decir lo siguiente, en base a esta experiencia, que, digamos, desde muy antiguo, pues la tuvieron los griegos, ¿no? Existen dos tipos de carga eléctrica, que ahora denominamos carga positiva y carga negativa, y la simbolizamos con los símbolos más pequeños. Lo otro es, que podemos ya asegurar, es que cargas iguales, de igual signo, se rechazan, mientras que cargas de signos contrarios, pues se atraen, o de signos diferentes, ¿verdad? Se atraen, ¿verdad? Entonces, podemos buscar ahora una explicación, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, la explicación la encontramos en la teoría atómica, ¿verdad? En el átomo. La concepción que todavía se acepta y la más elemental, digamos, del átomo, el átomo está constituido por una parte central a la que se le llama núcleo. Este es el núcleo, digamos, del átomo. Pero alrededor del núcleo están moviéndose los electrones rápidamente, constituyéndose, pues, lo que le llaman una nube electrónica. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el núcleo tenemos dos tipos de partículas. Este es el núcleo, y aquí tenemos lo que se conoce con el nombre de protones. Los protones, pues, los simbolizamos con la letra P. Y además, los protones tienen carga eléctrica, y la carga eléctrica que tienen es positiva, y se representa así, como E más, o más E. Y tenemos otro tipo de partículas, que son los neutrones. Los representamos con una letra N, los protones con la letra P. Y acá, girando, digámoslo así, están los electrones. La carga del electrón la simbolizamos con la letra E. Y quiero decirle que nada más, ¿sí?, se denomina la carga elemental. Carga elemental es la menor carga eléctrica que existe, digamos, así en la naturaleza, de forma, digamos, relativamente, pues, estable, ¿no? La carga eléctrica del protón es más E, y la carga eléctrica del electrón es menos E. El valor de E es de 1.602 o 10 a la 29 coulomb. En unidades, pues, del sistema internacional, la carga eléctrica se mide en coulomb, ¿verdad? Ahora bien, toda la materia está constituida por átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando decimos que un cuerpo no posee carga eléctrica, estamos hablando de la carga neta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los átomos que constituyen a ese objeto son eléctricamente neutros. Entonces, un átomo neutro
es aquel que tiene igual número de protones que de electrones. O sea, los protones son los que tienen la carga positiva, los electrones carga negativa, y cuando el átomo se da, pues, que ese número de protones es igual al número de electrones, entonces estamos hablando de un átomo neutro. Ahora bien, un átomo normalmente puede perder o puede ganar electrones. O sea, los electrones en el átomo pueden variar, ¿verdad? Pueden aumentarse o pueden disminuirse. Hay una propiedad que se considera, pues, en los átomos, que se llama electronegatividad, que es la capacidad que tienen los átomos de retener electrones. Entonces, si un átomo puede ganar o puede perder electrones, quiere decir que ahí vamos a tener un desbalance en las cargas. Y así, por ejemplo, si un átomo pierde electrones, entonces se transforma en un ion positivo, porque en ese caso el número de protones es mayor que el número de electrones. Entonces, ese átomo se ha transformado, pues, en un ion positivo. Pero puede también darse lo contrario, que el átomo logra retener más electrones de los que normalmente debe poseer. Y en ese caso se transforma en un ion negativo. O sea que el número de protones es menor al número de electrones. Ocurre lo contrario, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que un cuerpo tiene carga negativa? ¿O qué pasa cuando se dice, mire, que el cuerpo tiene carga positiva? Bueno, lo que pasa es que los electrones de ese, aparte de toda la materia, está constituida, digamos, básicamente por átomos. Claro, no es tan sencillo. Hay, por ejemplo, que los átomos también entre ellos se unen, ¿verdad? Formando en general moléculas, pero siempre, básicamente, pues la estructura fundamental de la materia están los átomos. Entonces vamos a generalizar acá, ¿verdad? En el caso de que un cuerpo es flotado, cuando el cuerpo es flotado, perdón, y en ese caso decimos que tiene carga negativa, es porque sus átomos han ganado electrones. Entonces tenemos en la superficie del cuerpo, vamos a poner que tenemos el ámbar acá, el ámbar. Entonces todos los átomos que tiene acá, digamos que aquí está la carga negativa, es porque sus átomos fueron capaces de retener electrones. Aquí hay exceso de electrones en todos los átomos. En cambio, cuando se trata de una varilla de vidrio, y decimos, mire, la carga aquí es positiva, pues quiere decir que aquí faltan electrones. Entonces, los átomos estos realmente son iones positivos. Aquí tenemos una carga neta positiva. Aquí es menos Q. Y aquí tenemos una carga más Q. Más Q y menos Q. Pues bien, esta es la explicación así, digamos,
general en la que, como nos explicamos, que los cuerpos se pueden cargar positivamente o pueden adquirir carga positiva, o decimos que adquieren carga negativa. Pero esto nos lleva entonces a lo que se conoce con el nombre de principio de o la cuantización de la carga eléctrica, ¿verdad? ¿En qué consiste la cuantización de la carga eléctrica? Este es el contenido 2. Cuantización de la carga eléctrica. Suponiendo, pues, hemos estado representando esa característica, esa cualidad que adquiere el cuerpo cuando se frota, y que le hemos llamado carga eléctrica, la hemos simbolizado con la letra Q. Esta Q representa la carga eléctrica. Quiere decir que esto se puede expresar también de esta manera, como un número n multiplicado por e, donde n es un número, bueno, puede ser en tomar valores de 0, o puede tener valores de más o menos 1, más o menos 2, etc. Va a ser siempre un número entero, que puede ser positivo o puede ser negativo. Y ya sabemos que representa la carga elemental. Entonces quiere decir que cuando decimos que un cuerpo tiene una carga menos U, quiere decir pues que esa carga está formada por un número n de electrones que tienen exceso los átomos, digamos todos, el conjunto de átomos, y cada uno de ellos tiene una carga de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, esta expresión que tenemos acá, insisto, es la expresión de lo que es el principio de cuantización de la carga. La carga eléctrica está cuantizada, o sea, está formada por ese número si el número n es negativo, significa pues que son electrones que existen en exceso, ¿verdad? Y si n es positivo, significa pues que esa es la cantidad de electrones que hay, digamos, en el cuerpo de eficiencia, ¿no? Dependiendo de la carga que tiene el cuerpo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a esto. Y dice lo siguiente. Dice, un centavo de dólar que son de cobre, tienen una masa, la masa de los centavos, de 3.11 gramos. Para un centavo eléctricamente neutro,
eléctricamente neutro. O sea que en otras palabras, pues la carga neta, ahí lo vamos a decir dentro de un momento, la carga neta se refiere a la carga, digamos, positiva, la carga neta, más la carga negativa. En este caso dice que la carga neta del centavo es cero. Y la pregunta que se nos hace acá es bueno, para un centavo eléctricamente neutro, contiene la misma carga negativa y positiva. Contiene la misma carga positiva y negativa. Y la pregunta es, ¿qué magnitud tienen estas cargas iguales? O sea, la vamos a representar con Q. Q es el valor absoluto, o sea, la magnitud de esa carga positiva, ¿verdad? La carga positiva que tiene el centavo se debe pues, a la carga de todos los electrones que hay en sus átomos. Y la carga negativa es la carga debida pues, a todos los electrones que están en sus átomos, asumiendo pues que sus átomos son eléctricamente neutros. Entonces vamos a poner acá la solución. Imaginémonos el centavo aquí, no va a dibujar quizás exageradamente. Pero este centavo acá está formado por un conjunto de átomos. Claro, los átomos no los podemos ver, pero vamos a suponer que el centavo tiene átomos. En el centavo. Pero aquí viene una cosa bien importante. Cada átomo tiene cierto número de protones. El número de protones en un átomo se denomina número atómico. Y se simboliza con la letra Z. En el caso, por ejemplo, del cobre, como ahí me está diciendo que el centavo de la red de cobre, entonces quiere decir que buscamos la tabla periódica, ¿no? Información que encuentra fácilmente, y encontramos que el Z del cobre es 29. O sea que cada átomo de cobre tiene 29 protones. Y entonces quiere decir, por lo tanto, que el número de protones en este caso del centavo ¿cuántos protones tendrá? Bueno, va a ser igual al número n de átomos, porque aquí estamos diciendo que n átomos se tienen en el centavo. Entonces, por lo tanto, tenemos que el número de protones del centavo va a ser ese número de átomos multiplicado por el Z, el número atómico que tiene, digamos, el cobre. Claro, los átomos de cobre tienen 29 protones, por que el Z es 29. Bueno, pero ahora
cómo vamos a obtener este número n de átomos que tiene el centavo. Ahí viene pues otro problemita. Y esto lo podemos obtener si hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener que utilizar el concepto de mol, que es una mol de una sustancia. El mol está relacionado con un famoso número que lo simbolizamos acá de esta manera, que se llama el número de Avogadro. El número de Avogadro, digamos, lo vamos a utilizar aquí como 6.02 por 10 a la 23 átomos por mol. Aquí, sí, como estamos hablando de un centavo, queremos saber cuántas moles hay, pues tenemos que aplicar esto, ¿no? El número de Avogadro. En una mol de un átomo tenemos 6.02 por 10 a la 23. Ahora, ¿cómo se halla el número de moles? Porque si yo quiero obtener el número de átomos, debo de conocer el número de moles y multiplicamos eso por el número de Avogadro. Entonces, para esto, hacemos lo siguiente, lo vamos a poner en forma simplificada. N, el número de átomos, va a ser igual al número de moles. Aquí hay que recordar de la química que cómo se obtienen las moles de una sustancia. En el caso del cobre, pues, tenemos que dividir la masa del cobre entre la masa molar. Aquí hay que tener cuidado con la simbología. M minúscula, pues con eso estamos simbolizando la masa del centavo, en particular del cuerpo. Mientras que la masa molar es una propiedad de cada sustancia. Por ejemplo, en el caso del cobre, tiene su masa molar. O sea, la masa molar es la masa contenida en esta cantidad de átomos, el 0.022 por 10 a la 23, ¿verdad? Y eso constituye la masa molar del cobre. Ahora, a esto entonces lo multiplicamos por el número de Avogadro, que tenemos acá, y eso nos va a dar el número total de átomos. Sustituyendo. ¿Cuánto es la masa del centavo? Me dice que es 3.11 gramos. Debe ponernos hasta 3.11 gramos. ¿Cuál es la masa molar? La masa molar, en este caso decíamos, es una propiedad y la vamos a buscar en las tablas periódicas o en las tablas pues, donde tengamos todas las propiedades de los átomos. Y ahí encontramos que la masa molar del cobre es de 63.5 gramos por mol. Gramos por mol. Y esto lo vamos a multiplicar por el número de Avogadro. El 0.02 por 10 a la 23. Aquí tenemos átomos por mol. Ponemos átomos por mol. Átomos por mol. Y al hacer esta operación, obtenemos 2.95 por 10 a la 22 átomos. O sea que el número total, digamos, de átomos acá en el centavo es 2.95 por 10 a la 22 átomos. Pero bien, nosotros lo que queremos es encontrar el número n, el número total, ¿verdad? Y además queremos la carga, ¿verdad? La carga Q. Aquí aplicamos pues la cuantización de la carga eléctrica. Q es igual a Fm que andamos buscando por la carga elemental.
¿qué va a ser igual N? Bueno, este N va a ser el número de átomos por Z, lo tenemos, por E. Entonces, Q es entonces igual a 295 por 10 a la 22. Estos son átomos. Ponemos el nombre, ¿no?, para identificar la cantidad de qué es átomo. Por Z, que hemos dicho que son 29. ¿Qué son estos? Pues llamémosle protones. Protones por átomo. Luego multiplicamos esto por la carga elemental, como hemos visto, pues 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y así llegamos pues a obtener la magnitud de la carga positiva y de la carga negativa que hay en el átomo, en el centavo de cobre. Ahí tenemos entonces una carga de 1.37 por 10 a la 5 coulomb. Aquí podríamos decir, miren, si queremos tratar como que fueran unidades, porque realmente no son unidades, estas son el nombre de partículas, átomos por átomos, y aquí sería coulombio por protones, si se quiere. ¿Para qué así decimos al final? Bueno, miren, la carga absoluta, o el valor de toda la carga positiva o de toda la carga negativa en un centavo de cobre es de 1.37 por 10 a la 5 coulomb, ¿verdad? Aquí hemos aplicado pues el concepto de lo que es la cuantización de la carga eléctrica. Se dice la carga eléctrica está cuantizada, insisto. Cuando a mí me dicen, miren, ¿qué significa que la carga eléctrica está cuantizada? Bueno, significa pues que la carga eléctrica que tiene un cuerpo es igual, digamos, por decirlo así, a la suma de las cargas de todos, digamos, sus electrones, ¿verdad?, o de todos los protones. Si los electrones están en exceso, entonces la carga neta del cuerpo es una carga negativa. Si tenemos deficiencia de electrones, quiere que la carga neta en el cuerpo es una carga positiva. Bueno, vamos a pasar también a otro tema que está relacionado con esto, y me refiero a la conservación de la carga eléctrica. Este es contenido como 3. Conservación de la carga. Así le vamos a llamar, conservación de la carga. Veamos que es la carga eléctrica. Si toda la materia está constituida por átomos, todos los átomos están formados por protones, neutrones. Decía, los neutrones no tienen carga eléctrica, la carga neta es 0, ¿verdad? No tienen carga eléctrica. Entonces, la carga, digamos, básicamente en los átomos está más directamente relacionada con la carga de los protones y la carga de los electrones. Y como explicábamos hace un momento, si un átomo pierde electrones, entonces quiere decir que el número de protones supera el número de electrones, y por lo tanto la carga de ese cuerpo va a ser positiva, carga neta. Y si por el contrario, ¿verdad?, el cuerpo, al ser frotado, al ser sometido a cualquier proceso,
gana electrones, sus átomos ganan electrones, entonces la carga neta es negativa, porque hay un exceso de electrones. Entonces quiere decir que, en esencia, cargar electrostáticamente un cuerpo, ¿verdad?, significa pues que mediante algún proceso mecánico de cualquier otro tipo, los electrones se van a transferir de un objeto o de un cuerpo a otro. Van a haber átomos que van a perder electrones, pero van a haber otros que los van a ganar. Entonces, quiere decir que este quedó con deficiencia de electrones, pero el otro tiene esa ganancia de electrones. Entonces, si esto es así, quiere decir que la carga eléctrica nos está, digámoslo así, creando. La carga eléctrica la poseen los electrones, la poseen los protones. Lo único que está ocurriendo es que hay una transferencia. Y por lo tanto, podemos decir, mire, la carga eléctrica pues no se está ni creando ni se está destruyendo, porque cuando decimos que el cuerpo perdió carga, ¿a qué se refiere eso? Si la carga era negativa era porque tenía exceso de electrones. Y si el cuerpo, digamos, después perdió su carga eléctrica, significa porque los electrones que tenía en exceso los perdió. Allá fueron a parar, digamos, los tomaron otros átomos. Entonces, de ahí el concepto de conservación de la carga eléctrica. Y hay varias formas, digamos, de referirse a la conservación de la carga eléctrica. Y una forma simple, así, expuesta, ¿verdad?, de decirlo es que en todo sistema aislado, en todo sistema aislado, la carga neta se conserva. La carga neta se conserva. Aunque el sistema sea sometido a cualquier tipo de proceso, aún el sistema sea sometido a cualquier tipo y cuando hablamos de cualquier tipo de proceso estamos hablando, puede ser un proceso termodinámico, neta se conserva en todo sistema. ¿Qué vamos a entender por sistema? Puede ser un sistema mecánico, pues se habla de diferentes tipos de sistemas, pero básicamente un sistema está constituido por una porción del universo o por un conjunto de objetos, ¿verdad?, para efectos de estudiarlo, pero aislado. Esto puede ser físicamente o puede ser idealmente, ¿no? Y vamos a poner acá un ejemplo de aplicación de la conservación de la carga. Dice el siguiente problema: dos pequeñas esferas conductoras aisladas idénticas poseen carga usual igual a 2.8 nanocoulomb. Aquí recordemos los prefijos. Aquí tenemos el símbolo nanocoulomb. Esa es la carga de una de las esferas, la que estamos identificando como esferita A.
y Q B de menos 1.6 nanocoulomb. Dice, las esferas son idénticas, están aisladas, están separadas y poseen esta carga. Ahora, ¿qué pasa? Las esferas se ponen en contacto y luego se separan. Entonces nos piden aquí cuál es la carga final de las esferas. Entonces vamos a inventar acá nueva prima y Q B prima esa carga. La carga de las esferas luego de separarla. Entonces hay que prestarle atención al enunciado del problema. Nos está hablando de dos pequeñas esferitas, ¿verdad? Pero y algo importante, que las esferas son conductoras. O sea, ya vamos a hablar del concepto también de los cuerpos conductores y no conductores. Conductores, aquellos que permiten que los electrones se muevan digamos, en todos los átomos, ¿no? Y los no conductores no permiten eso. Pero aquí, esferas conductoras, idénticas, y tienen esa. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Aquí vamos a aplicar el principio de conservación de la carga. La carga neta, vamos a llamar aquí antes, tiene que ser siempre a la carga neta después. La carga neta antes cuando las esferitas están separadas. ¿Cuál es la carga neta antes? La carga de la esfera A más la carga de la esfera B. ¿Cuál es la carga neta después? Aquí le estamos llamando QA' y QB'. Esa es la carga neta después. Ya conocemos los valores y estamos, repito, aquí está muy importante. Estamos aplicando el principio de conservación de la carga eléctrica, porque nuestro sistema en este caso son las dos esferitas. Las dos esferitas que inicialmente, vamos a decir acá, que están separadas, la esfera A, la esfera B, luego las esferas se ponen en contacto, pero luego se les separa. Y entonces acá, bueno, aquí tenemos uso A, esta es la carga B, que la separan, ahí debe de haber algo que hace que la carga de la esfera cambie, pero la carga neta será la misma. ¿Cuál es la carga neta antes? Vamos a poner aquí 2.8, vamos a omitir las unidades ahorita, menos 1.6. Ahora, aquí hay algo que nosotros podemos, digámoslo así, intuir. Como las esferas son idénticas, son conductoras, al ponerlas en contacto, la carga puede fluir a través de ellas, pero ¿quién de ellas va a quedar con mayor carga? Pues lo más lógico es pensar es que ninguna de ellas va a superar la carga que posee la otra. Dicho de otra manera, diríamos, mire, la carga que va a tener la esfera A tiene que ser igual a la carga que va a tener la esfera B. ¿Por qué? Porque son idénticas, son del mismo tamaño, son hechas de la misma sustancia, ¿verdad? Entonces, saliéndonos de ese supuesto, decimos, bueno, eso se puede expresar como dos veces uso A', o si usted quiere, dos veces uso B', cualquiera de ellas. Y entonces, aquí si le despejamos QA' por uso B',
2 menos 1.6, eso da 1.2, ¿verdad? Y dividido entre 2 por cualquiera de ellos, que eso nos lleva a un valor de 0.2 nano coulomb, ¿verdad? Esta es la carga entonces que poseen las esferas después de haber entrado en contacto. Este es un pequeño ejemplo pues, de lo que es la conservación de la carga eléctrica. La carga eléctrica se conserva en cualquier sistema, independientemente del, digamos, del proceso al que haya sido sometido, ya sea una reacción química, una reacción nuclear, o como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Una desintegración atómica, todo. Bueno, esta es, digamos, una de las aplicaciones. Hay otras más, digamos, un poquito más complejas que verán más adelante. Ahora vamos a hablar del contenido 1.4 y es sobre los cuerpos conductores y los cuerpos aislantes. Esta es una clasificación general de que hace los cuerpos en base a su comportamiento electrostático. Ustedes observaron al inicio de esta sesión cómo se pudo cargar esta varilla al flotarla. Yo la varilla la he tenido acá con la mano, ¿verdad? Y observamos pues, cómo se electrizó la varilla. Sin embargo, si nosotros hubiéramos querido hacer lo mismo con una varilla de cobre, esa no la podríamos haber electrizado de esa forma tan simple, agarrándola. Pero sí puedo agarrar cualquier otro objeto que no sea, digamos, metálico. Ustedes saben que entre los cuerpos metálicos y los no metálicos hay una diferencia fundamental. Los metálicos sabemos que se dice que son conductores. ¿Y qué significa eso de que sean cuerpos conductores? Los cuerpos conductores están formados por átomos cuya, digamos, capacidad de retención de los electrones es mínima. Entonces significa que a través de esos cuerpos, la carga, los electrones se pueden mover. Entonces, los cuerpos conductores vamos a suponer que tenemos acá un cuerpo conductor y ocurre que en estos cuerpos los electrones se pueden mover con cierta facilidad. Aquí vienen los electrones y entonces si un electrón se mueve aquí puede andar, ¿verdad? Si un cuerpo, un átomo de este cuerpo gana un electrón, al rato lo suelta y el electrón es estable, o sea, los átomos de los cuerpos conductores no tienen una atracción significativa sobre los electrones, ¿verdad? Y de ellos, y con mucha mayor razón, con electrones ajenos. Pero los electrones tienen esa libertad de movimiento. Esto quiere decir que los cuerpos conductores pueden con facilidad, digamos, perder electrones. Los pierden con cierta facilidad, pero
Los electrones que se pierden inmediatamente se reponen con electrones de otros átomos vecinos. Supóngase que al flotar, digamos, un cuerpo metálico, lo tenemos aislado, entonces quiere decir que la carga eléctrica que posee ese cuerpo se va a repartir. Esta es una de las características de los cuerpos conductores. La carga eléctrica, si por ejemplo este cuerpo pierde electrones, va a quedar con carga positiva. Entonces quiere decir que la carga se va a repartir de tal manera que se va a ir a la superficie. Las cargas del mismo signo se rechazan y por lo tanto la carga se va hacia la superficie del cuerpo, que son los cuerpos conductores. Los cuerpos no conductores ahí están formados por átomos con mayor fuerza de atracción sobre los electrones. Porque hay una cosa que no debemos de perder de vista, ¿no? Que los cuerpos, los que se mueven, en los átomos también dicho, son los electrones. Un átomo puede ganar, puede perder electrones, pero no protones. Por esa razón es que si nosotros frotamos un cuerpo no conductor, entonces mediante la interacción que se hace, por ejemplo, al pasar una franela, al pasar un cuerpo, ¿no? Inmediatamente los átomos que están acá, pues si perdemos electrones, quedaron con carga positiva. Entonces la carga se localiza. En los cuerpos no conductores la carga puede llamarla electricidad estática, porque queda, ¿verdad?, ahí. Entonces ese es el comportamiento eléctrico en general de los cuerpos que son conductores y de los cuerpos, digamos, aislantes. La diferencia está en esa, digamos, capacidad que tienen sus átomos de retener sus electrones. Ahora, hay una calidad, digamos, de sustancias de cuerpos que intermedias, que llaman semiconductores. Los semiconductores son aquellos que en determinadas condiciones se comportan como no conductores, pero al cambiar las condiciones, más que todo de temperatura, se vuelven conductores. Por eso se llama semiconductor. Ahora bien, esto es importante de entender, ¿verdad?, este comportamiento electrostático de los cuerpos, porque así podemos nosotros identificar los tipos o métodos de carga electrostática. Por ejemplo, métodos de carga electrostática. Ya conocemos un método por rotamiento o por fricción, o sea, lo que vimos al inicio de esta sesión. Después, hay otro método también que lo mencionamos, pero quizás no le pusimos mucha atención. Cuando decíamos que un cuerpo entra en contacto con otro, pues, podemos decir que se puede cargar un cuerpo prácticamente por contacto. Si un cuerpo tiene una carga eléctrica y se pone en contacto con otro que no la tiene,
pues hay una transferencia de carga del cuerpo que tiene carga eléctrica al que no la tiene, ¿verdad? Ahí hablamos pues, de carga por contacto. Pero hay una carga que es bien interesante, ¿no? Y vamos a explicarla aquí a grandes rasgos, porque es relevante este método. Me refiero a la carga por inducción. Por inducción. El cuerpo, la carga por inducción es especialmente para los cuerpos conductores. Y vamos a explicarlo aquí, digamos así, de forma general. Supóngase que tenemos acá una esfera conductora aislada. Esfera conductora. Y la tenemos aquí aislada. Pero a esta esfera entonces venimos y le aproximamos una barra con carga eléctrica. Supóngase que le acercamos una barra a la esfera. La carga, digamos, con carga negativa. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, que como esta es una esfera conductora, los electrones de los átomos acá, al sentir la presencia de la carga negativa de esta barra, vienen y se alejan lo más que puedan. Lo más que pueden. Estos electrones se van a venir a concentrar lo más lejos. Digamos, se vienen para acá. El esfera aquí se dice que se polariza negativamente. En cambio, acá, como los electrones vienen de los átomos que estaban acá cercanos, entonces estos, digamos, se transforman en iones positivos. Que aquí podemos ver que cargas de signos diferentes se atraen, en cambio cargas de signos iguales se rechazan. Aquí se da lo que se llama proceso de inducción. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora para mantener esa carga, para cargar? Porque queremos que se cargue el cuerpo. Lo que hacemos acá en el segundo paso es establecer con carga, la barra con carga negativa. Y aquí tenemos pues, la carga positiva. Entonces lo que hacemos ahora es conectar, hacer una conexión a tierra. Es decir, hacemos uso de un alambre, un cuerpo conductor, y entonces lo mandamos, como dicen, a tierra, hacemos contacto a tierra. Este es un término que se utiliza para indicar pues, que la tierra es, híjole, es un infinito, digamos, universo de electrones. La tierra puede ganar y perder electrones y se mantiene siempre eléctricamente neutra. Es como que dijéramos que al mar le queremos quitar un poco de agua o le queremos agregar, pues se mantiene, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando hacemos una conexión a tierra? Que los electrones que estaban acá tienen la oportunidad pues, de huir, de alejarse. Se van entonces todos a tierra y la esfera queda con una carga positiva. Luego, en el otro paso, lo que hacemos es que la esfera la desconectamos, bueno, si retiramos naturalmente la barra aquí, la barra que tiene carga negativa,
la mantenemos. Aquí está la carga positiva, aquí hay una fracción, pero ya hemos desconectado y finalmente lo que hacemos es que retiramos la barra y dejamos la esfera sola. Pero como aquí tenemos agrupadas cargas positivas, átomos, iones con deficiencia de electrón y cargas del mismo signo, pues no pueden vienen a neutralizar algunas partes de los átomos y otros quedan con carga positiva. De tal manera que la carga se distribuye. Digamos que se trata de una esfera uniforme, de una esfera, ¿no? La carga se distribuye en una forma uniforme en toda la esfera conductora. Bueno, este proceso del método de inducción podríamos haberlo hecho, digamos, utilizando una barra con carga positiva. Entonces, ¿qué hubiéramos obtenido? Lo contrario. Habríamos obtenido una carga inducida, pero negativa. Entonces, este es el método, digamos, que se reconoce como el método de carga por inducción, ¿verdad? En la próxima sesión, entonces, vamos a tratar, pues, los siguientes temas que corresponden a esta primera unidad, ¿verdad? Primera unidad que es